Ahora los invito a que escuchemos en los labios del pastor Juan Germán Ortiz la predicación llamada ¿Quién como Dios?, que está basada en el libro de Salmos 113. Yo soy Ethel Ayala y estás en Creyendo lo Imposible. Salmos 113, por favor. Alabad, siervos de Jehová. Alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová. Sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Una maestra de kinder en el salón de clases se acercaba a cada niño, a cada niña, para ver el trabajo que hacía. Al llegar a donde una niña dibujaba, le preguntó qué dibujaba. La niña le contestó: estoy dibujando a Dios. La maestra le dijo: pero nadie sabe quién es Dios. Entonces, sin dejar de dibujar, la niña contestó: lo sabrán dentro de un minuto. Este pasaje pregunta: ¿quién como Dios? Nosotros preguntamos: ¿quién como Dios en qué? Y el pasaje nos dice: ¿quién como Dios en qué? En primer lugar, ¿quién como Dios? En su persona. En su persona. Una persona que mora en las alturas. Cuando nosotros preguntamos dónde mora Dios, ¿cuál es la dirección de Dios? Bueno, encontramos lo siguiente: ¿quién como Jehová, nuestro Dios, que se sienta en las alturas? Déjeme decirle que los judíos, ellos cantaban este salmo antes de la comida pascual. La Pascua judía era una festividad de 8 días que conmemoraba de una manera muy singular la liberación de Israel de Egipto. Esto nos muestra de que Dios está en las alturas. Dios está sobre los egipcios. Dios está sobre el Mar Rojo. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, se va a topar con el Mar Rojo. Y es entonces que Moisés va a levantar la vara y el mar se va a abrir, gracias al poder de Dios. Cuando nosotros pensamos en Dios, tenemos que pensar que Dios está sobre las circunstancias, sobre eso que se antepone, sobre eso que nos dificulta el caminar, el avanzar, el ir adelante en el propósito de Dios. Yo me pregunto, ¿dónde se sienta Dios? Dios se sienta en las alturas. ¿Qué quiere decir? Que Dios está sobre todo lo que a nosotros nos afecta, lo que a nosotros nos hace sufrir, lo que a nosotros pretende detenernos. Es por eso yo creo que David nunca le llama gigante a Goliat. ¿Por qué? Porque el verdadero gigante no era Goliat, sino el verdadero gigante es Dios. Dios es el gran gigante que nosotros podemos tener en nuestra situación y con él llegar a tener una gran victoria. Fíjense lo que dice Jeremías: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán. ¿Dónde está eso? Jeremías 2:11.
Ahora, una persona que mira en las alturas, fíjense, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. ¿Qué hace Dios? Se humilla, es decir, se agacha y mira todo cuanto ha hecho, cuanto ha creado, sea el cielo o sea la tierra. ¿Nosotros dónde estamos? Bueno, nosotros estamos en la tierra y entonces eso quiere decir que nosotros somos el objeto de la atención de Dios. El salmista dice de Dios que Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por su nombre. Salmo 147:4. Supe de un duque, el duque de Wellington, que se disponía a participar de la cena del Señor. Y entonces, ¿qué hizo? Ahí cerca del altar se arrodilló. Pero en esos momentos un labriego, es decir, un hombre humilde, hizo lo mismo junto al gran personaje. Pero entonces vino un diácono, es decir, uno de los encargados de distribuir los elementos de la cena, y se acercó al labriego, es decir, al hombre humilde y pobre, y le dijo que se alejara del duque. Pero es decir, el duque, al darse cuenta de tal orden, puso uno de sus brazos en un hombro del campesino y le dijo con voz suave: hermano, permanezca donde está, pues somos iguales en la mesa del Señor. Déjeme decirle que Dios se agacha, Dios se humilla por ti. Dios se agacha, Dios se humilla por mí. Es decir, Dios se agacha y te contempla en tu situación, en tu necesidad. No eres desconocido. Quizá tú has pensado que nadie tiene interés en ti. Bueno, hay alguien que está atento por ti. Ahora, es claro que Dios escribe con estrellas su nombre en el cielo. Bueno, el que escribe con estrellas su nombre en el cielo dice que se humilla. ¿Por qué dice así? Bueno, quiere decir que se agacha y entonces te mira, te contempla a ti. Se agacha para mirarte. Y al mirarte, Dios sabe lo que te pasa. A veces tú sabes solamente lo que a ti te pasa. Piensas que nadie sabe lo que a ti te pasa. Piensas que Dios está ocupado por allá en sus negocios y no tiene interés en ti. Este salmo rompe eso. Dice que Dios, al agacharse, sabe lo que te pasa. No hay silencio que Dios no entienda, ni tristeza que Él no sepa. No hay amor que Él ignore, ni lágrimas que no valore, porque Él siempre está atento a tu necesidad. Ahora, ¿quién como Dios en su propósito? Hay un propósito bien claro aquí. ¿Cuál es el propósito? Bueno, su propósito, una mejor condición para ti. Ahora, yo no sé cuál sea tu condición. Yo no sé dónde vivas. Y no me refiero a la casa que ocupas. Me refiero moralmente dónde moras. Me refiero económicamente dónde moras. En cuanto a tu salud, dónde moras. En cuanto a tu situación, dónde moras. Fíjate lo que Dios hace. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Hace mucho tiempo, cuando mis niños estaban chiquitos, nosotros teníamos una tarjeta de la CONASUPO. Y con esa tarjeta nosotros a las 5 de la mañana íbamos a conseguir 4 litros de leche. Lo extraordinario no fue eso. Lo extraordinario es que por donde nosotros pasábamos había un gran basurero. Y una de esas mañanas yo me sorprendí cuando vi entre la basura a una persona. Nunca había visto una persona tratada, tirada como basura. Yo quiero decirte que Dios alza a las personas. Hay 2 ejemplos en la Biblia muy claros. Un humilde pastorcillo que la Biblia registra su nombre, David, pastor de ovejas, lo convierte en el rey de Israel. Déjeme decirle de una persona, Rahab, era una ramera barata. Ramera no es una persona que vende ramas. Sí, ramera es una prostituta, es una mujer pública, podríamos decir. Bueno, a esta Rahab, ramera barata de Jericó, ella llega a ser
parte, sorpréndase, de la familia del Señor Jesucristo. ¿Qué dice aquí? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. ¿Por qué? Porque el plan de Dios no es el muladar. ¿Qué es el muladar? Pues es un lugar donde se va acumulando basura. Prácticamente era el lugar donde estaban las mulas. Y eso se ve mal y huele mal y la gente le llama muladar. Bueno, pues déjeme decirle que el plan de Dios para usted no es que esté en un muladar. La visión de Dios para usted es que usted salga de ese lugar. Pues déjeme decirle que los basureros a mí me impresionan. ¿Saben ustedes por qué? Usted tira algo, ¿por qué? Porque piensa que ya no sirve, porque piensa que ya no vale, porque piensa que ya no tiene importancia. Y cuando el basurerito lo ve, ¿qué hace? Lo ve y entonces le concede un valor que usted le había quitado. Y entonces lo limpia. Y para el basurerito, ¿qué pasa? Pues ese objeto que para usted no tenía ningún valor, para el basurerito es algo muy valioso. Dios es el gran basurero, no más que divino, capaz de agacharse y capaz no de levantar cosas, sino de levantar personas, incluyendo a usted en un momento dado en su situación y en su vida. ¿Por qué? Porque usted es valioso para Dios, hermano. Eso está en el libro, es valioso. Quizá para algún familiar suyo no sea usted valioso, para el gobierno no sea valioso, para la religión no sea valioso, pero para Dios sí es valioso. Y Dios lo alza del polvo del muladar. Hay algo más, su propósito es una mejor compañía para ti, para hacerlo sentar ¿con quién? Con los príncipes. Dios lo levanta para sentarlo con príncipes, con los príncipes de su pueblo, ante un rey. Déjeme decirle que el príncipe no tiene que esperar audiencia. ¿Por qué? Porque sencillamente entra de inmediato y habla con el rey. Un cristiano puede ser recibido de inmediato allí en el trono de Dios y no tiene que esperar audiencia. ¿Dónde dice eso? Lo dice la palabra. Acerquémonos pues confiadamente. Si se va a acercar, acérquese confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué? Porque Dios nos relaciona con una compañía mejor. El propósito de Dios es una compañía diferente. ¿Se acuerdan de Bartimeo? ¿Qué era la compañía de Bartimeo? El polvo del camino. Usted dirá, ¿pero por qué? Bueno, porque estaba allí tirado en el polvo del camino. Bartimeo era una persona invidente que estaba con la mano extendida, esperando que alguien le ayudara, cuando de repente escucha que Jesús está pasando. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Empieza a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y fíjese lo que logró. Logró que Jesús se detuviera y logró que Jesús le llamara. Y cuando Bartimeo viene delante de Jesús, Jesús le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo va a decir que recobre la vista. Y déjeme decirle que entonces Bartimeo va a recobrar la vista y a seguir a Jesús en el camino. Dios le dio una mejor compañía. Como una mejor compañía tiene Dios para usted. La relación ¿con qué? Con el pueblo de Dios, la relación con el mismo Dios. Dios es alguien a quien usted puede recurrir en un momento grave de necesidad. Ese es el propósito. ¿Dónde dice eso? Para hacerlo sentar con los príncipes. Yo no sé usted con quién se sienta, con la tristeza, con la soledad, con la depresión, con la angustia, con la miseria. No sé con quién se sienta. Pues déjeme decirle que Dios tiene una mejor compañía que eso para usted. Y la última cosa, ¿quién como Dios en su poder, en el poder que Él tiene para usted? Dos cosas claras. El poder de su misericordia. ¿Qué es lo que llama la atención de Dios en este salmo? Alguien que está estéril.
Alguien ha dicho que la ira de Dios es con medida. Dios tiene medida. Pero la misericordia de Dios es sin medida. Sin medida. ¿Qué es esterilidad? Alguien me va a decir, bueno, pues no poder tener hijos. Y está bien. Pero ¿qué es la esterilidad? Alguien va a decir, pues tener las trompas obstruidas. Y está bien. Alguien me va a decir, pues tener un problema en la matriz y simplemente no poder tener hijos. Y está bien. Pero déjeme decirle que esterilidad es tener los brazos vacíos. Me explico. Cuando una mujer es chiquita, pequeña, podríamos decir una niña, sus brazos están llenos. ¿Por qué? Porque una muñeca los llena. Pero ¿qué pasa cuando esta misma persona crece y se convierte en una mujer? Los brazos están vacíos. ¿Por qué? Porque no puede tener un baby, un niño en sus brazos. ¿Eso es lo más grave? No, lo más grave es que su vida también está vacía. Me llama la atención que Dios tiene misericordia para alguien que tiene sus brazos vacíos. Cuando uno camina por ahí, yo a veces he leído que un médico dice, especialista en enfermedades crónicas. Déjeme decirle que Dios es el gran especialista, capaz de curar el mal crónico que usted ha estado sufriendo. Y dirá usted, pues yo no puedo tener hijos, estrictamente hablando, literalmente hablando. Bueno, pues Dios es especialista en hacer que usted pueda llegar a tener un hijo. Usted ve que hay una esterilidad en su matrimonio, en su propia felicidad o en su economía. Hay esterilidad en su economía o en la misma felicidad. La felicidad parece que no existe, que es algo ausente de su existencia. O en su vida no hay paz, hay esterilidad en la paz. Déjeme decirle que Dios tiene la paz que su vida necesita. Hace más de 600 años, el gran poeta Dante estaba una vez frente a la puerta de un monasterio y 3 veces los monjes le preguntaron qué buscaba. A lo que al fin respondió el fatigado caminante, busco paz. A lo mejor usted ha venido esta mañana consciente de su necesidad. Además, usted sabe que hay algo que le falta. Su nombre es paz. Déjeme decirle que Dios es el gran especialista y puede hacer el milagro en su existencia de darle a usted la paz que simplemente necesita. ¿Por qué? Porque Él tiene misericordia. Es la misericordia que muestra Él hacia alguien que es estéril. Hay algo más, el poder de su milagro. Fíjense lo que Dios hace con una estéril. Él hace habitar en familia a la estéril. Esto se llama milagro. Supe de un negocio donde había un gran anuncio y en ese anuncio se leía, se hacen trabajos, no milagros. Déjeme decirle que Dios sí hace milagros. Y los puede hacer en su propia condición y en su propia vida. Por eso cuando uno dice Dios, dice milagro. Estaba leyendo el Salmo hace rato y descubrí que cuando uno dice Dios, dice gozo. ¿Por qué? Porque Él hace el milagro que a nosotros nos faltaba. Fíjense que se goza en ser madre de hijos. Es decir, Él puede hacer que una mujer que no podía tener hijos, ahora se goce. ¿Por qué? Porque sencillamente es madre de hijos. Eso se llama milagro. La Biblia nos habla de una mujer que se llamaba Ana. Ana sufría una doble penalidad. La primera, ser estéril. Es decir, no podía tener familia. Ahora dirá usted, bueno, pero ese es un problema que se puede superar. Déjeme decirle que en aquel entonces ser una mujer estéril era una mujer mal vista por la sociedad. Era como una persona de segunda clase. Y cualquiera se burlaba de ella y la consideraban y la trataban mal. Es decir, que una mujer que tenía muchos hijos en aquel entonces era bien vista. Una mujer que no tenía hijos era mal vista. Ana no podía tener hijos. Ana tenía un esposo, Elcana, pero Elcana tenía también una concubina, es decir, otra mujer en su casa que vivía para él y con él.
Bueno, esta Penina agredía a Ana y se burlaba de ella y le llamaba estéril, hasta que un día Ana se decidió a enfrentar su problema. ¿Cómo lo hace? Va al templo. Y entonces en el templo se enfrenta a Dios, al punto de que el sacerdote piensa que está ebria, pero no está ebria, sino que está hablando con Dios. ¿Y qué le dice a Dios? Dios, si te dignares mirar a tu sierva y dieres a tu sierva un hijo, tu sierva lo va a dedicar para ti, Señor, y será tu siervo mientras viva. Lo extraordinario no es eso. Lo extraordinario es que la Biblia dice de una manera categórica, 1 Samuel 1:19, y Jehová se acordó de ella. Jehová se acordó de ella. ¿Qué quiere decir eso? Que Jehová abrió lo que tuvo que abrir. ¿Para qué? Para que sencillamente ella pudiera concebir. Cuando el niño fue destetado, ¿qué quiere decir eso? Cuando el niño ya no dependía del seno materno. Entonces, ¿saben lo que hizo Ana? Tomó a su niño. Yo me imagino que era un niño de 4 o 5 años, no sé cuántos años. Lo cierto es que lo tomó. Y así como Dios se lo había dado, así tuvo la decisión de llevarlo al templo y dejarlo en el templo para que le sirviera a Jehová. Déjeme decirle que Dios se acordó de ella, como se habrá de acordar de ti, como habrá de ver la imposibilidad que tú tienes, la esterilidad que te afecta. Habrá de hacer el milagro que tu vida simplemente hoy está necesitando. Yo no sé qué es lo que te hace sufrir. Déjame decirte que vamos a enfrentar tormentas. Por eso, en la tormenta de tu vida, si tú no sabes dónde quedó Dios, déjame decirte que Dios está preparando tu milagro, la calma de un nuevo amanecer. Yo no sé cuál sea el milagro que tú estás necesitando hoy, pero déjame decirte que Dios tiene misericordia y Dios conoce tu esterilidad, tu sufrimiento, lo que a ti te falta. A veces pensamos que la esterilidad es únicamente física, pero puede ser moral, puede ser espiritual, puede ser matrimonial, puede ser económica, puede ser de otra naturaleza. Pero más extraordinario que eso es que Dios puede hacer el milagro y darte el gozo, como la madre que se goza en ser madre de hijos habiendo sido estéril. ¿Por qué? Porque Dios se agachó, Dios la miró, Dios la tomó, Dios la levantó, la sacó del muladar y la puso en un lugar de prosperidad, como solamente Dios lo puede hacer si tú le das oportunidad hoy, en tu situación y en tu necesidad. Yo quiero hacerte una invitación, amigo, amiga. Yo no sé cómo vivas, yo no sé cómo te encuentres, pero hay algo mejor para ti, dice el Salmo. Y eso gracias a que Dios te mira, Dios te ve, Dios se agacha y Dios te alza y Dios te pone en un lugar de felicidad. Tú tienes que confiar en ese Dios, agarrarte de ese Dios, depender de ese Dios y dejar que ese Dios haga lo que tú no has podido hacer hasta hoy. Ten la seguridad que Dios tiene el poder para cambiar tu condición. Tú le dejas, haga el milagro de tu vida. Yo quiero animarte para que le pongas nombre al milagro que tú necesitas y para que le digas a Dios, Dios, aquí estoy. Yo quiero, Señor, que tú tengas misericordia de mí. Ten la seguridad que así como lo hizo con Ana y como lo hace con aquellos que están en el muladar, Dios lo va a hacer también. Ya escuchaste, si hay una esterilidad en tu vida, en tus brazos, bueno, recurre a Dios. Él es el único que puede llenar esos brazos, poner lo que hace falta en tu vida, buscar esa felicidad, ayudarte a que logres y alcances esa paz y esa felicidad en tu vida. Recuerda que si Dios está contigo, ¿quién contra ti? No lo pienses más, no lo dudes más, acepta la invitación.
pon en tu vida el reto de seguir a Dios, de poner tu vida en las manos de Dios y así lograr eso que hace falta en tu vida. ¿Quieres que te ayudemos a poderlo lograr, a saber cómo poner tus problemas, tus dificultades en los brazos, en las manos de Dios? Llámanos en este momento. Los teléfonos de Quiéreme 1440 ya los conoces: 1035-0043, 1035-0043, o bien los teléfonos de la oficina de Creyendo lo Imposible en Zarco número 50, 5566-9163, 5566-9163. Llámanos, tú eres lo más importante para nosotros. Continuamos en este tu programa, Creyendo lo Imposible.